Curso Informix 4GL. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Bienvenidos al curso Informix 4GL. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Me siento honrado de tenerlos aquí. Quiero agradecerles por tomar la decisión de invertir en ustedes mismos al inscribirse en este curso. Yo sé que su tiempo es valioso y aprecio que lo estén dedicando a aprender sobre Informix 4GL. El objetivo principal de este curso es brindarles todos los conocimientos y habilidades necesarios para que se conviertan en programadores expertos en Informix 4GL. Quiero que sepan que estoy aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Me comprometo a dar más del 100% de mi esfuerzo para asegurarme de que este curso cumpla con sus expectativas y les proporcione las habilidades que necesitan. Recuerden que el conocimiento es poder y al dominar Informix 4GL están abriendo puertas a oportunidades emocionantes en el mundo de la programación. A lo largo del curso exploraremos temas desde lo básico hasta conceptos avanzados de Informix 4GL. Este curso es un viaje que emprendemos juntos y su participación enriquecerá la experiencia para todos. En resumen, estamos emocionados de tenerlos a bordo de este viaje de aprendizaje y prepárense para sumergirse en el mundo de Informix 4GL y alcanzar nuevas alturas en su carrera como programadores. Comencemos. En esta clase veremos una descripción muy general de Informix como motor de base de datos. El objetivo es dar a conocer cómo se empieza con Informix sobre los primeros pasos. Hablaré sobre cómo y dónde se ejecuta Informix, dónde conseguirlo. No va a ser una charla muy profunda, pero mencionaré términos usados en Informix que servirán en las lecciones posteriores. Veamos entonces qué es Informix. Informix es un sistema de gestión de bases de datos relacional, o RDBMS por sus siglas en inglés, desarrollado por IBM. Se utiliza para almacenar, gestionar y recuperar datos en aplicaciones empresariales. Es conocido por su alta escalabilidad y capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Informix ofrece características avanzadas de administración de datos y es utilizado en una variedad de sectores industriales para aplicaciones críticas. ¿Sobre qué se ejecuta Informix? Informix corre sobre varias plataformas, a saber, sobre Linux, que es el sistema operativo de código abierto basado en el kernel de Linux, con arquitecturas ARM de 32 bits, Intel x86 de 32 bits, Intel x86-64 de 32 y 64 bits, Power de 64 bits, System Z de 64 bits. Sobre Windows, que es el sistema operativo desarrollado por Microsoft, con arquitecturas Intel x86 de 32 bits e Intel x86-64 de 32 y 64 bits. Sobre HP UX, que es el sistema operativo Unix desarrollado por Hewlett Packard, con arquitecturas PA-RISC de 64 bits 11.7. Itanium de 64 bits, sobre AIX, que es el sistema operativo desarrollado por IBM basado en Unix, con arquitectura Power de 64 bits, sobre Solaris, que es el sistema operativo tipo Unix desarrollado por Oracle Corporation, antes conocido como Sun Microsystems, con arquitectura Intel x86-64 de 64 bits, Spark de 64 bits, sobre Mac OS X, que es el sistema operativo desarrollado por Apple Inc., con arquitecturas Mac EM64T de 64 bits. ¿Cuáles son las ediciones gratis de Informix? Edición para desarrolladores. Incluye la mayoría de las funciones. Límites en el uso de RAM, CPU y disco. Disponible en la mayoría de los sistemas operacionales. No es para uso en producción. Edición Innovator C, limitado a una CPU y 2 GB de RAM. Sin replicación. La replicación es un proceso que permite mantener copias actualizadas de la misma base de datos en múltiples ubicaciones, lo que es útil para la disponibilidad de datos y escalabilidad. No se permite la redistribución. Disponible únicamente para Windows, Linux en Intel y Mac. Edición Express, 4 núcleos, 8 GB de RAM como máximo y límites de licencia. Para la mayoría de los sistemas operativos disponibles. Edición de grupo de trabajo, 16 GB de RAM, licencia flexible. Para la mayoría de los sistemas operativos disponibles. Edición de empresa, licenciado por recursos en el servidor. Disponible para todos los sistemas operativos enumerados. No hay límites de software en RAM o recursos. Si desea encontrar más detalles sobre las ediciones disponibles y restricciones de Informix, las puede consultar en el portal de IBM.
¿Qué significan los números de versión? Ejemplo, 11.70.f C7W1. El número 11 refleja el lanzamiento más importante. El número 70 refleja el lanzamiento de mejora. La letra F refleja la arquitectura. F significa 64 bit, U significa Unix de 32 bit, T significa Windows de 32 bit. La letra C y el número 7 significan el número de subversión. La letra W y el número 1 significa el número de paquete de arreglos. Términos usados en Informix. Instancia, una copia individual de Informix que se ejecuta en un servidor. Cada una debe tener su propia identificación única. Es un conjunto de recursos, disco y memoria que pueden ser compartidos por múltiples bases de datos. Base de datos, contenedor de tablas, procedimientos y otros elementos en una instancia, propiedad de un usuario en particular. Tabla, contenedor de datos que se encuentran en una base de datos. Por defecto, propiedad del propietario de la base de datos. Servidor. Un servidor es una o varias instancias, cada una con su propio conjunto de recursos que ejecutan el sistema de gestión de base de datos. Actúa como un motor central para administrar y proporcionar acceso a una o varias bases de datos. Términos espaciales en Informix. DevSpace es un conjunto de uno o más fragmentos que almacenan datos de Informix. Una tabla se puede fragmentar en varios espacios DBS. Chunk es un archivo o dispositivo preasignado para el espacio que constituye un DevSpace. Buffer Pool son áreas de memoria utilizadas para almacenar en caché datos de la base de datos para un acceso más rápido. Estos almacenan temporalmente bloques de datos para minimizar la necesidad de leer desde el almacenamiento principal, mejorando así el rendimiento de las consultas y operaciones en la base de datos. Algunos comandos de Informix. OnInit es un proceso fundamental. Es el proceso de inicialización del motor de base de datos Informix. Se encarga de arrancar y gestionar la instancia del servidor de base de datos, configurando los recursos y preparándolos para su funcionamiento. OnMode es una utilidad que se utiliza para modificar el estado y el comportamiento de una instancia del servidor de base de datos Informix. Puede usarse para cambiar configuraciones, reiniciar la instancia o realizar otras acciones de administración en tiempo real. OnStat es una utilidad que proporciona información en tiempo real sobre el estado y el rendimiento de una instancia del servidor de base de datos Informix. Permite a los administradores monitorear y diagnosticar problemas, obtener estadísticas y métricas importantes, y realizar un seguimiento de la actividad del servidor en curso para mantener un rendimiento óptimo de la base de datos. OnTape es una utilidad que se utiliza para realizar copias de seguridad y restauraciones de bases de datos. Permite a los administradores de bases de datos respaldar datos importantes y, en caso de pérdida de datos o fallos, restaurarlos desde las copias de seguridad realizadas previamente. OnSpaces es una utilidad que se utiliza para administrar el espacio de almacenamiento en una base de datos. Permite a los administradores de bases de datos crear, modificar y eliminar espacios de almacenamiento, lo que incluye la gestión de dispositivos y fragmentos. OnParams es una utilidad que se utiliza para configurar y ajustar los parámetros de configuración de una instancia del servidor de bases de datos. Permite a los administradores de bases de datos modificar y gestionar los valores de configuración que afectan el comportamiento y el rendimiento de la base de datos. Gracias por su atención. Los espero en la próxima clase. Hasta pronto.